Recientemente una revista de izquierda importante que se llama The New Republic, norteamericana, se publica en Washington, D.C. y ha sido tradicionalmente de izquierda, ¿no? Y liberal al mismo tiempo. Esta revista publicó un artículo muy extenso y muy interesante sobre el desproporcionado, lo que ellos creen que es el desproporcionado peso que tiene el catolicismo en la política norteamericana. Y uno diría, bueno, debe estarse refiriendo al hecho de que una persona que ha sido bautizada católica y que se declara personalmente católica, ¿no? Más allá de las controversias de las que ya he hablado en otro punto de vista, como Joe Biden termine siendo el presidente de los Estados Unidos. Pero no, ese no es el giro que le da el artículo. El artículo menciona cómo, a pesar de que el número de las religiones organizadas, o sea, el número de personas que pertenecen a religiones organizadas en general, y en particular el número de personas que se declaran católicas ha venido disminuyendo de manera significativa en los últimos 15 años, y auténticamente de manera significativa, especialmente entre las poblaciones más jóvenes, ¿no? Entre los millennials y la generación Z, los Gen Zs, como se les conoce ahora. Y una de las cosas evidentes, según este análisis hecho por The New Republic, ¿no? Está el estudio en su página web y se llama Long Live Natural Law, larga vida o viva, digamos así, la ley natural, que como saben ustedes es la propuesta legal política sobre la que se sustenta buena parte de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que existe una ley natural, es decir, principios que han sido proporcionados por la naturaleza. El artículo es escrito por un analista de izquierda liberal hostil a los principios de ley natural, es decir, los principios que son compatibles con la doctrina social de la Iglesia. Pero eso no le quita que el estudio que ha hecho sea un estudio realmente meticuloso y muy interesante, que demuestra en la práctica que el peso del catolicismo en muchos aspectos de la cultura norteamericana, especialmente en el ámbito de las leyes y en el ámbito judicial, no tanto en el ámbito, digamos, político o en el ámbito empresarial, porque hay empresarios que se llaman católicos, hay políticos que se llaman católicos, pero que, digamos, de ninguna manera representan esos valores, ¿no? Pero sí es extremadamente interesante leer el diagnóstico que esta persona, incluso desde un punto de vista hostil, hace, y que es extremadamente honesto, ¿no? En un pasaje de este ensayo, que es bastante largo, una de las cosas que dice es que el catolicismo ha ido subiendo de importancia, como decía, a pesar de su disminución numérica. Y entonces él se pregunta, el autor, cuando hace esta primera propuesta, dice, ¿cómo pasó esto? Y dice, en el 2005, después de los nombramientos de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, Roberts y Alito, se refiere a los que fueron nombrados durante el gobierno de George Bush, antes del gobierno de Obama, que fueron John Roberts, el presidente de la Corte Suprema actual, y Samuel Alito, ambos católicos y católicos practicantes, ¿no? Entonces el autor dice, después del nombramiento del 2005, Luis Lugo, un analista del Pew Research, varias veces me he referido a este instituto de investigación, el Instituto Pew, ¿no? P-E-W, enfatizó la perspectiva de uno de los más importantes académicos evangélicos, Michael Cromartie, ¿no? Y que Cromartie decía lo siguiente, este evangélico, ¿no? Que decía que el desastre intelectual, literalmente, el desastre intelectual del protestantismo evangélico
se debía al hecho de que carecía de una tradición robusta de ley natural, ¿no? Y que en este campo, decía literalmente este investigador evangélico, Michael Cromartie, decía, en este campo los católicos nos llevan gran ventaja. Y basándose en el análisis de este Michael Cromartie, Lugo, el investigador del Pew Research, decía: esta es la razón por la cual, en términos de discurso público y de presencia pública, y específicamente respecto de el ámbito de del Poder Judicial, Cortes Supremas, otras cortes de otros niveles, los católicos son bastante más sofisticados en cómo manejan este asunto. Y este investigador, el autor del artículo de The New Republic, que cita a Lugo y cita a Cromartie, dice lo siguiente, ¿no? No es casualidad que en la década de los 90 la organización evangélica política más importante, fundada por el evangélico Ralph Reed, para poder hacer una campaña pública de valores conservadores en Estados Unidos, repletó la organización con católicos, justamente para cubrir, como dice este autor, el autor de New Republic, para cubrir las vacíos gigantescos, ¿no? Literalmente vacíos gigantescos que habían entre ambas tradiciones intelectuales, porque desde hace mucho tiempo los evangélicos habían abandonado una tradición intelectual. ¿Por qué? Porque, como saben ustedes, esta idea de los evangélicos de que toda la verdad se basa en la Biblia y solamente en la Biblia, que es lo que no creemos los católicos. Los católicos creemos en el poder de la tradición, y creemos en el poder de la tradición, ¿por qué? Porque creemos en el poder de la razón, del sentido común. Entonces, les pongo un ejemplo para que entiendan a qué se refiere este autor del New Republic, ¿no? Él dice, el ejemplo se lo pongo yo, pero ¿cuál es el argumento de nuestros hermanos evangélicos, por ejemplo, en contra de la homosexualidad? Ellos fundamentalmente se refieren a la Biblia, ¿no? A Génesis, que crea a un hombre y a una mujer; Levítico, que condena los actos homosexuales; y luego San Pablo, que también condena los actos homosexuales, ¿no? Pero los argumentos de la Iglesia Católica se basan en la ley natural. O sea, por supuesto, encuentra fundamento bíblico, pero se basa en la ley natural, se basa en toda la catástrofe que se concluye cuando se va en contra de la naturaleza, y cómo la naturaleza tiene inscrito un orden que tiene que ser respetado, protegido y alentado por la ley, ¿no? El hombre y la mujer son complementarios, es decir, presentan argumentos que tienen un valor universal, porque una persona de buena fe, aunque no tenga convicción religiosa, esa persona puede entender los argumentos católicos, pero no los evangélicos, porque cuando el evangélico presenta su argumento, fácilmente la otra persona, especialmente en un mundo que cada vez es menos religioso, va a decir: ¿sabes qué? Ese argumento vale para ti porque tú crees que la Biblia es un libro revelado. Yo no, yo creo que es inventado. Y el único argumento a favor de la Biblia, de que es la palabra de Dios, es un argumento intrabíblico. Es decir, hay que creerle a la Biblia para creerle a la Biblia. Ese razonamiento no llega lejos, especialmente en el campo jurídico, donde los argumentos no pueden ser religiosos, ¿no? Entonces, este autor del New Republic dice, en otras palabras, el crecimiento del conservadurismo católico en la política norteamericana no ha pasado por accidente o por casualidad. Es la consecuencia de esta importancia que tienen los pensadores católicos, y pasa revista a múltiples pensadores y juristas católicos, algunos de ellos importantes actualmente, ¿no? Como el profesor Beremühl o como Sorab Ahmari, un norteamericano iraniano ex musulmán convertido al catolicismo. Y
presenta otros temas importantes como es los católicos, como el profesor Vermeulen, por ejemplo, que es también un converso al catolicismo desde el episcopalianismo, ¿no? Y es un importante profesor en Harvard, ¿no? de doctrina constitucional. Están convencidos de que el mundo de la política no es un mundo neutral, sino que es un mundo que en realidad es manejado como un arma por parte de quien asciende al poder. Entonces, si es que asciende al poder un movimiento de izquierda, va a utilizar el ámbito de la política para darle palos en la cabeza a todos los valores culturales, etcétera, de los que no son de izquierda, y viceversa. Y en consecuencia, Vermeulen, para el escándalo pues y el trauma de el autor de este artículo de New Republic, dice que las personas creyentes o que se inspiran en la ley natural, que coinciden con los católicos y con los cristianos en general con los principios de ley natural, tienen que hacer exactamente lo mismo, porque el mundo político, el ámbito de la política, no es un ámbito neutral, ¿no? Donde todos vamos a ser tratados de la misma manera, sino que es utilizado como una herramienta. Es un debate intelectual. Eso no significa que representen la opinión oficial de la Iglesia. Eso no es, la Iglesia no llega a esos puntos en su enseñanza oficial, no llega a esos puntos de detalle sobre cómo funciona una democracia, salvo el hecho de que reconoce que la democracia es un sistema político que tiene que ser defendido como, si quieren, el menos malo, ¿no? Pero es importante entender que la lección que yo saco no es tanto este debate, sino como una religión que ha sido sacudida por los escándalos de los abusos sexuales, que sabemos que son escándalos reales, por el proceso de secularización de las nuevas tecnologías y del bienestar económico de las sociedades occidentales. Como, sin embargo, este concepto de los católicos como minoría creativa que pronosticaba el cardenal Ratzinger, que después fue Benedicto XVI, es reconocido como algo cierto por parte de un intelectual liberal de izquierda, ¿no? Sin ninguna simpatía, pero con bastante honestidad intelectual. Entonces, el hecho de que nosotros seamos una minoría y que nos comencemos a convertir en minorías, incluso en aquellos países que se llaman tradicionalmente católicos, entre comillas, no significa que nosotros dejemos de tener un impacto en la realidad cultural, moral y política de nuestra sociedad, sino si somos coherentes, aunque seamos pocos, podemos ser una fuerza que impacte en la cultura y que la renueve de acuerdo a los valores cristianos, simplemente porque presentamos los mejores argumentos. Que tengas un buen día.